Hola a todas las personas que siguen este canal. El día de hoy vamos a trabajar lo que es un texto de tipo literal y del cual pues vamos a tener tres opciones posibles y de las cuales vamos a encontrar diferentes opciones para contestar. Entonces vamos a tener en cuenta algunas estrategias útiles y voy a contestar en este caso tres de las siete preguntas que contiene este texto llamado George Wikis y cómo podemos abordar ese texto. Entonces, en primer lugar, vamos a utilizar dos estrategias que son muy útiles para estos tipos de texto y es el skimming y el scanning. Vamos, como siempre decimos, a identificar lo más importante dentro del texto y a partir de ello vamos a encontrar las respuestas. Entonces vamos a empezar con un ejercicio de skimming. Siempre, independiente del texto que tengamos, vamos a empezar por leer las preguntas. ¿Por qué las preguntas? Porque a partir de la lectura de las preguntas podemos predecir qué es lo que nos puede dar el texto en cuanto a información. Entonces eso es lo esencial en este caso. Entonces vamos a la siguiente página. Perdón, acá. Entonces tenemos aquí las primeras informaciones. Nos preguntan que George nació en tal época. ¿Qué dice George sobre su parte de Londres? Y su, las, el, el, el lugar de la tienda favorita de su esposa vende. Entonces ahí tenemos diferentes elementos a tener en cuenta. Ya con esto, al leer, pues digamos, un poco lo que tienen las preguntas, podemos predecir que, en primer lugar, el texto se trata de una persona llamada George, que hay informaciones que hablan sobre el pasado del personaje y que hay unos elementos a tratar. Entonces vamos a realizar ahora un skimming. ¿Qué es el skimming? Básicamente unos ejercicios de prelectura donde podemos identificar de qué posiblemente trata el texto. Entonces, tenemos el título, George Wikis. Tenemos unos elementos también importantes como es la cara del personaje y en este caso esta imagen de una mano con un lápiz. Esto nos puede indicar que podemos predecir algunas cosas. Entonces posiblemente podemos decir que George Wikis es un escritor, que vamos a hablar de la vida de George Wicks a partir de tener una imagen de una cara de una persona que a pesar de que no lo menciona acá se puede presumir por el conocimiento previo que se trata de la persona que está en el título, George Wicks. Luego de esto, entonces pues pasamos de nuevo a las preguntas. Identificamos en las preguntas que las preguntas son de información específica, porque nos está diciendo dónde nació, de qué parte, qué dice George sobre Londres, la tienda favorita de su esposa que vende. Entonces son informaciones específicas, es decir, estamos hablando de un texto de tipo específico. Por lo tanto, aquí vamos a realizar ahora un ejercicio de scanning. Entonces ya hicimos nuestro skimming, que fue como predecir qué es lo que podemos encontrar en la lectura. Ahora vamos con el scanning. Entonces, ¿cómo hacemos el scanning? Vamos pregunta por pregunta. Entonces vamos a mirar cuáles podrían ser las palabras clave en estos tipos de texto. Vamos a empezar acá. George was born in. Tenemos que ser supremamente selectivos a la hora de escoger las palabras clave, porque eso es lo que nos permitirá identificar. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, la palabra George, ¿nos serviría o no como palabra clave? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es una palabra que perfectamente podemos encontrar durante todo el texto, ya que es parte del título y pues el texto en general habla sobre él. No nos serviría en este caso. Was es un verbo supremamente común, por lo tanto no nos serviría como palabra clave. Born como palabra clave posiblemente sí la podamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque born es una palabra que no se va a encontrar en toda la parte del texto y podemos encontrar una posible respuesta en esta parte. Fíjense acá tenemos tres opciones: Jamaica, London y Manchester. Esas palabras las vamos a tener en cuenta. Entonces ahora, después de haber realizado la selección de palabras claves, vamos a buscar en el texto dónde están. Generalmente este tipo de textos están resueltos en orden cronológico, es decir, la respuesta a la pregunta número 1 está generalmente al inicio de este texto. Entonces vamos a buscar aquí
elementos que tengan que ver acá. Entonces decimos, my parents moved to Manchester from Jamaica just before I was born. Si se fijan en esta parte, aquí encontramos entonces la palabra clave. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que leer esta partecita para saber en dónde podría estar la respuesta. Sugiero siempre que leamos lo que está, donde está la palabra clave, pero también lo que sigue hasta el punto, por si de pronto se pueden generar algún tipo de distractores. Entonces, my parents moved to Manchester from Jamaica just before I was born. But East London has been my home for many years now. Hasta ahí entonces podemos indicar dos cositas. Entonces ahí empezamos a desglosar el texto a partir del parafraseo. Si ustedes se fijan acá, lo que nos están preguntando es ¿dónde nació George? Y aquí nos dan la pista, nos dicen exactamente dónde nace. ¿En qué sentido? Entonces dijeron, de Jamaica, desde Manchester a Jamaica, se fueron los papás a vivir después de que él nació. Justo después de que él nació, justo antes de que él naciera. Entonces, bajo este elemento, podemos decir que, teniendo en cuenta esa primera parte, y como estaban de Jamaica a Manchester, justo antes, palabra importante está before, que significa antes, justo antes de que naciera, entonces se fueron de Jamaica a Manchester. Podemos sin ningún tipo de duda aducir que la respuesta correcta a este primer punto es Manchester. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como bien indica acá, los papás se mudaron de Jamaica a Manchester, from Jamaica to Manchester, justo antes de que él naciera. Entonces, aquí el texto utilizó pues una trampita que normalmente se usa, que es colocar muchos elementos que pueden distraer al lector. Entonces aquí no dice específicamente dónde nació, él nació en Manchester, pero sí le indica que se mudaron los papás de Jamaica a Manchester, por lo tanto, ahí ya podemos indicar que la respuesta correcta es Manchester, porque justo después de que se mudaron, nació George, es decir, en Manchester. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo primero. Ya después de haber leído esto, no necesitamos más información de aquí de esta parte, entonces vamos a seguir con la segunda pregunta. What does George say about his part of London? Entonces tenemos aquí una palabra clave, en este caso sería part of London, o más bien frase clave, que sería part of London, que nos sirve para indicar que estamos hablando de un tipo de una frase clave en este caso. Las demás no podríamos considerarlas porque primero hay muchas palabras comunes y como ya había mencionado, George es el título del texto, por lo tanto no serviría como palabra clave. Tenemos aquí unas opciones. Tourists should go there, los turistas deberían ir allá. La vía ya no es siempre fácil y está en el centro de la ciudad. Entonces aquí siempre yo indico, hay que mirar la respuesta que está más cercana a la realidad y ahí podemos hacer un descarte o también identificar si la respuesta está dentro de la misma parafraseo. Entonces vamos a leer qué dice acá. East London has been my home for many years now. Esa es la parte de Londres que él menciona, ¿no? East London, a tenerlo en cuenta. Tourists never come here. His part of the city has problems, but there are also many good things about it. People of many nationalities live in this area. Entonces, hasta ahí iría, digamos, lo que vamos a encontrar en esta parte. Entonces podemos descartar algunos elementos acá. Por ejemplo, no se menciona que el este de Londres quede en el centro de la ciudad. Y tampoco se menciona en este caso que él está indicando que los turistas deberían ir allá. Solamente indica que los turistas no van. Pero eso no significa que él tenga la intención de invitarlos a que vayan. Lo que sí dice en esta parte, y que sí podemos revisar fácilmente acá, es que menciona que this part of the city has problems, but there are also many good things about it. Entonces quiere decir que hay problemas en este caso. Por lo tanto, la respuesta más cercana a este tipo de preguntas sería la B. Life there isn't always easy. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente pregunta. His wife's favorite shop sells. Entonces aquí podemos encontrar dos
palabras clave, en este caso wife. Shop también nos serviría como palabra clave. ¿Listo? Vamos a buscar, aquí tenemos 3 opciones: clothes, ropa; food, comida; books, libros. Entonces vamos a ver qué dice el texto. Aquí no hay ningún elemento sobre la... Aquí aparece la palabra clave. Entonces, aquí hicimos un escaneo, ¿no? Buscamos acá, no le encontramos rápido. Aquí aparece la palabra clave: shop y wife. ¿Listo? The shop my wife likes best is one that sells beautiful Indian dressers. Palabra clave esta: dresses. Cuando hablamos de dresses, podemos utilizar el proceso de sinonimia. Sabemos que dresses significa vestidos, y vestidos corresponde al campo semántico de ropa. Por lo tanto, la respuesta sería la A. ¿Listo? Señalando esto, entonces, posibles trampas que pueden encontrarse en estos tipos de textos. Palabras que están parafraseadas, palabras que están con sinónimos, con diferentes elementos. Como ustedes vieron aquí en este tercer punto, por ejemplo, palabras que pueden estar en el mismo párrafo, que pueden confundir al lector. Entonces, por ejemplo, aquí más adelante habla de bookshop, aquí se habla de vestidos y aquí se habla de comida. Entonces se puede confundir esos elementos, por eso lo que se invita es a leer con cuidado el elemento que está ya en la línea para no cometer ningún tipo de error. Esos serían como los consejos que tendríamos en cuenta para este tipo de lectura. Agradecerles como siempre la visita al canal, y decirles a todos que tengan un feliz día. Hasta pronto.